Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Amigas y amigos, buenas noches. Aquí estamos con las noticias. Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Esto es Televistazo Estelar. La Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva en contra del único detenido por el ejército ecuatoriano que presuntamente habría participado en el enfrentamiento entre grupos insurgentes colombianos y miembros de las Fuerzas Armadas. Se lo acusa de atentado contra la seguridad interna del Estado ecuatoriano. Carlos Luis Carrillo nos informa. Para el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, el enfrentamiento armado entre presuntos grupos insurgentes y militares ecuatorianos podría configurar el delito de atentado contra la seguridad del Estado. Después del enfrentamiento, las Fuerzas Armadas tomaron en custodia a 2 ciudadanos por supuesta participación en el enfrentamiento. Sin embargo, una mujer fue posteriormente liberada, mientras que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra del otro sospechoso, que tras la audiencia fue enviado a la ciudad capital. Esto quiere decir que la Fiscalía, con los elementos de convicción que tiene, presume que en contra de esta persona existen serios indicios de ser responsable de un grupo irregular que estaba actuando en territorio ecuatoriano. En la audiencia de formulación de cargos realizada al detenido, los fiscales presentaron varias evidencias, como fusiles con mira telescópica, mochilas, pantalones y vituallas que, según las autoridades, vinculan al detenido con el combate en el que murió el teniente de infantería Diego Armando Maldonado. Nosotros no aceptaremos una extradición de estas personas a las que el Estado ecuatoriano tiene la obligación jurídica de juzgar. El comandante del batallón 35 Rayo en Lago Agrio, general Fabián Narváez, aseguró que la seguridad fue reforzada en la zona de frontera. Estamos con un dispositivo reforzado en toda la frontera porque obviamente los protocolos así lo mandan. El enfrentamiento de la madrugada de ayer es el tercero registrado con grupos irregulares en lo que va de este año. El primero fue en marzo, también en Puerto Mestanza, y el segundo 2 meses después, en el sector de Palma Seca. En 3 ceremonias castrenses se rindió honores al teniente del ejército Diego Maldonado, jefe de la patrulla que repelió a insurgentes colombianos en Sucumbíos. Familiares y compañeros despidieron al militar fallecido en combate, cuyo cuerpo será trasladado a su natal Cayambe, en la provincia de Pichincha. El presidente Correa ordenó al alto mando militar responder enérgicamente a quienes invadan el territorio nacional. Hernán Higuera con el informe. Fue el último vuelo de regreso a casa del teniente Diego Maldonado, amante y devoto de su patria, caído en combate. Merecedor de los honores de sus compañeros del grupo de reconocimiento Recon. Estaba justamente en una unidad militar que es un equipo de reconocimiento a largo alcance, en donde las misiones que tienen ellos son misiones especiales. Sus familiares lo recibieron y sus compañeros dolidos lo cargaron para, en un recorrido hasta la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, rendirle otra vez los honores. El teniente Enver Escobar, su compañero de promoción, habló de las cualidades de Diego Maldonado, este soldado que luchó por la paz. Hablemos de los cursos que realizábamos, nosotros a veces nos bajoneábamos y mi compañero siempre estaba adelante. Pucha, vamos compañeros, gritándonos, metiéndonos moral, metiéndonos ñeque. Al compás fúnebre del himno del comando, entró a esta que fue su casa de formación. Su esposa, padres y demás familiares hoy le dan el último adiós a quien mostró su lealtad hasta el sacrificio. Esta vez el presidente Rafael Correa no asistió a la velación y misa del teniente Diego Maldonado. Delegó al vicepresidente Jorge Glass, pero horas antes en el Palacio de Gobierno emitió una orden para el alto mando militar. De forma directa y asumiendo todas las responsabilidades necesarias, señores comandantes, les ordeno, les exijo poner todos los medios para defender la vida de nuestros soldados. Si son atacados, tienen que defenderse. Tras varias horas de velación, vino una celebración eucarística en la que se exaltó el trabajo y sacrificio militar. En la ceremonia participaron también los compañeros de patrulla del teniente Maldonado, además del embajador de Colombia, Ricardo Lozano, quien informó y hizo llegar el mensaje del gobierno del Ecuador. Lamentando profundamente el fallecimiento de Diego Armando,
Esto nos une más, nos da más deseos de trabajar por la integración binacional. Y después de todo esto, los restos del teniente Diego Maldonado fueron trasladados a Cayambe, su ciudad natal. El presidente de la República, Rafael Correa, entregó la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial al mayor de infantería Alex Guerra, quien el 30 de septiembre del 2010 participó en el operativo militar de rescate del primer mandatario en el Hospital de la Policía Nacional. En esa ocasión, Guerra recibió un disparo que afectó su columna y lo dejó parapléjico. El presidente Correa recordó en su discurso a otros heridos y fallecidos ese día y ratificó que no permitirá que se juegue con lo sucedido el 30 de septiembre del 2010. La mayoría oficialista analiza los caminos para una reforma constitucional que introduzca la figura de reelección presidencial indefinida, votación en asamblea con pronunciamiento de la Corte Constitucional o referéndum. La oposición admite que eso es posible, pero advierte que en todas las vías hay alto riesgo político para Alianza País. Félix Narváez hizo las consultas en la Asamblea Nacional. Además, exministra de Coordinación Política, la asambleísta de gobierno Soledad Buendía se declaró principal defensora en Alianza País de la reelección presidencial indefinida. Explicó que sería con reforma constitucional presentada a la Asamblea y de esta a la Corte Constitucional, cuya calificación es clave. Tenemos que partir de una consulta a la Corte, quien nos dirá a la Asamblea Nacional cuál será el procedimiento constitucional que debemos seguir. A manera de candados, en su artículo 441, la Constitución determina que para enmendar uno o varios de sus artículos será mediante referéndum. El proyecto necesita 108 votos asambleístas y 2 debates separados por un año de espera. Según el siguiente artículo de la misma Constitución, una reforma parcial será con al menos 2 debates legislativos, separados con 3 meses entre uno y otro. El proyecto así aprobado va a referéndum. En ambos casos, la Corte Constitucional calificará el procedimiento de reforma. Soledad Buendía apuesta a la reforma parcial. Yo considero que es una enmienda porque no afecta a ningún derecho, ninguna garantía constitucional, ningún candado constitucional. La vicepresidenta Marcela Aguiñaga no da detalles, pero dice que los votos oficiales son una garantía en la Asamblea. Le tocaría actuar a la Asamblea y bueno, ya sabemos que Alianza País tiene los votos para hacerlo. Para el opositor Patricio Donoso, la reelección indefinida fue como un ensayo para medir reacciones. Hay que hacer a través de o consulta popular o asamblea constituyente. Ese fue el candado de Montecristi. También opositor y además jurista Luis Fernando Torres piensa que todo esto ahora es un nuevo problema de gobierno. Los candados constitucionales de 12 meses en un caso, de 90 días en otro, hacen que la reforma constitucional pueda complicarse en el tiempo. Mientras más tiempo transcurre, más sigue pensando el pueblo ecuatoriano, a mi modo de ver, en contra de reelecciones inmediatas. Lo de la reelección indefinida salió de Alianza País, ha vuelto al mismo lugar donde analizan el siguiente acto. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vemos el centro comercial Plaza Mayor, ubicado en el corazón de La Alborada, uno de los barrios más grandes de Guayaquil. Destaca su fachada sobre la avenida Guillermo Pareja Rolando. Seguimos informando. La polémica de los puertos. La ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, dijo que el puerto de aguas profundas se construirá en Guayaquil. Agregó que el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, miente al afirmar que la intención del gobierno es perjudicar a la urbe porteña. Jaime Nebot recurrió a una nueva rima para responder a la ministra. Nos informa Paul Martillo. En cadena nacional, la ministra cuestionó enérgicamente las denuncias realizadas por el alcalde de Guayaquil. Con preocupación, Nebot había manifestado que el gobierno quiere construir un nuevo puerto en otra provincia y que eso perjudicaría la actividad comercial. Duarte respondió: el puerto Guayaquil se hará en Guayaquil y nadie pretende quitárselo, jamás, es imposible. Guayaquil es un puerto, una ciudad puerto y seguirá haciéndola, con la inversión privada si viene y si no del gobierno nacional. Durante 8 minutos, la ministra de Transporte y Obras Públicas defendió los comentarios del presidente Correa en materia portuaria. Reconoce que el dragado del canal de acceso al actual puerto no se ha realizado, pero que no es culpa del régimen. El que no cumple es el concesionario, que debería dragarlo hasta la profundidad de los buques enormes que ahora llevan la mercadería a lo largo del mundo. Y no lo hace porque el costo es económicamente inmanejable.
Sobre el interés de un inversionista internacional para sumarse al proyecto del puerto en Pozorja, Duarte dijo desconocer de la supuesta iniciativa. No sabe de dónde sacó eso el alcalde. Estamos velando por Guayaquil. De que oficialmente otra empresa que el señor dice, DP World, está interesada, pues que nos venga a decir, porque a mí no me ha buscado ni al presidente tampoco. Si no lo han hecho es porque no es verdad. No mienta. Mientras tanto, el alcalde de Guayaquil aseguró que sobre este tema del puerto tiene mucho que decir. Por eso ha convocado a la ciudadanía a estar pendiente de sus declaraciones en cadena de televisión el próximo domingo. Jaime Nebot, al ser consultado sobre las declaraciones de la ministra, señaló: ayer vi la cadena, me dio más risa que pena. Apareció Rafael disfrazado de señora Duarte para mentirnos a todos hasta la última parte. El domingo explicaré el engaño y la forma en que nos van a hacer daño. Jamás podrán con Guayaquil, porque este pueblo tampoco es Gil. Ofreció mostrar documentos sobre esta polémica, que a diario parece subir de tono. En vísperas de fin de semana, nuestras cámaras hacen una visita a otro lugar hermoso para el turismo. Vamos a tener esa información más adelante aquí en Televistazo. Y ahora vamos con una información relacionada con la cárcel de alta seguridad llamada La Roca. Vuelve la acusación judicial por la fuga masiva que se produjo en la cárcel La Roca. Se anuló lo actuado en febrero cuando se liberó a personas. Melina Ochoa tiene el tema hoy. La fuga de 18 peligrosos delincuentes de la cárcel conocida como La Roca crea un torbellino en la Fiscalía del Guayas, aunque 15 de los presos ya han sido recapturados. Por el delito de evasión, 19 personas, entre guías y otros funcionarios, fueron procesadas en febrero pasado. En julio, el fiscal que llevaba el caso, Jackson Lima, emitió un dictamen abstentivo a favor de 15 personas y solo acusó a 4 de los detenidos. Hoy el fiscal provincial del Guayas, Paul Ponce, anuló lo actuado por Lima, pues dice que fueron absueltos los guías que estaban el día de la fuga. Una evasión en la que ha existido ayuda tanto del personal que estaba al interior del centro de detención como también de personas que estaban al exterior. De la revisión del proceso he advertido una serie de irregularidades. En el nuevo dictamen, el fiscal Ponce pide llamamiento a juicio y ratifica la prisión en contra de 15 procesados, incluyendo los que habían sido absueltos por Lima. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía e incluso el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias respectivas, deberán de iniciar las investigaciones. Sobre estas declaraciones buscamos una versión del fiscal Jackson Lima, pero él prefirió no referirse al tema. Pese a esto, la investigación de la Fiscalía aún no determina cómo los delincuentes ingresaron armas y uniformes a la cárcel conocida como La Roca, considerada de máxima seguridad y que era administrada por el Estado. La pena por evasión es de 6 meses a 3 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí estamos en una de las zonas más modernas de la capital, donde destaca el edificio Renazzo Plaza, en la avenida de los Chiris. Es uno de los sectores de mayor desarrollo urbanístico de Quito. Seguimos con más información. Se prepara la reforma laboral. El plazo para entregarlo a la Asamblea será en septiembre. Hay sectores sensibles que piden tener un trato especial, como el sector pesquero que trabaja en informalidad. Esta mañana el ministro de Relaciones Laborales se reunió con los camaroneros llamados pomaderos para definir cómo serán sus nuevos contratos. Carolina Mela nos cuenta. El nuevo Código Laboral toma forma, pero uno de los temas sensibles por definirse es cómo se formalizará los sectores productivos como el de la pesca. Hasta Pozorja, en Guayas, llegó el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vaca, a escuchar los problemas de los pescadores del camarón pomada. Pero para aquellos sectores como este, por ejemplo, donde ninguna de las modalidades actuales es adaptable, vamos a crear una modalidad contractual. Hoy, por ejemplo, los pomaderos no han salido a pescar porque hay aguaje.
nadie trabaja. Sin embargo, todos los empleados deben recibir igual una remuneración y sobre todo estar afiliados al Seguro Social. Un problema para los dueños de embarcaciones, sobre todo cuando deben lidiar con la informalidad, asegura Jorge Baidal, presidente de los Pomaderos. Existe la informalidad al asistir al trabajo. Hoy van, mañana no van, pasado mañana sí van, entonces no existe una continuidad. Son tripulantes pues que andan saltando de una embarcación a otra, entonces justamente eso es lo que queremos formalizar. Por eso lo nuevo del Código Laboral es que contendrá capítulos por sectores productivos para formalizarlos según sus necesidades. El ministro además explicó cómo se incluirá a las amas de casa. Reconocer como un trabajo al trabajo no remunerado del hogar, pero estableciendo claramente que no es una relación de dependencia, eso hay que estar absolutamente claro, es decir, la ama de casa no es trabajadora de alguien. Ni va a recibir un sueldo. Efectivamente, por eso se le denomina incluso como trabajadora no remunerada. La idea es que incluirlas es el primer paso para que en la ley del Seguro Social se las tome en cuenta para la afiliación y que accedan a los beneficios del IES. Todo esto se definirá en las próximas semanas para que en septiembre la Asamblea tenga el proyecto final que definirá las nuevas reglas para los trabajadores y empleadores. El Ministerio de Salud mantiene la prohibición de la venta de antigripales, antiinflamatorios y analgésicos como medida preventiva en el combate de la gripe AH1N1 en el país. En las últimas semanas ha aumentado el número de contagiados y se contabilizan 14 víctimas mortales. Las autoridades explican los riesgos de automedicarse en el siguiente reportaje de Bessie Granja. Rocío Yauca es atendida en una farmacia del centro de Guayaquil, pues su hijo Tomás, de 6 meses, fue diagnosticado con gripe. Un oralite de... Ella se vio obligada a acudir a un especialista, pues sin receta no le vendían ningún medicamento contra esta enfermedad. Sí, porque yo me fui donde el doctor y tengo que venir con la receta a comprar a las farmacias. Es que el Ministerio de Salud mantiene la prohibición de la venta de antigripales, antiinflamatorios y analgésicos como medida preventiva en el combate de la gripe AH1N1, que en las últimas semanas en el país ha registrado un aumento en el número de contagiados, 187 casos y 14 personas fallecidas. Las provincias con mayor número de enfermos son Pichincha, Tungurahua y Guayas. Por eso las autoridades insisten en los riesgos de automedicarse. Y ante un uso y abuso. Johnny Real, director de Vigilancia del Ministerio de Salud, explica cuáles son. Desde una reacción cutánea, como puede ir a una irritación gástrica en las personas de cualquier edad. Entre los medicamentos contraindicados están el diclofenaco, pues si un paciente tiene AH1N1 puede causar problemas hepáticos. El ibuprofeno, que causaría reacciones alérgicas y gastritis severa, y el paracetamol, que aumenta el riesgo de problemas de coagulación. A pesar de estos riesgos, hay quienes no están conformes con la prohibición. En caso de una criatura, una emergencia, ¿cómo hace uno? Correr o buscar al médico, y si a veces no está el doctor. Las autoridades no confirman hasta cuándo seguirá la prohibición, pero anuncian que los controles en las farmacias continuarán. Al momento, unas 25 farmacias han sido clausuradas en Guayas por no respetar la medida. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuestionó las políticas internas del Partido Republicano, que dijo no ayudan en la consecución de una reforma migratoria. Aún así, confía en un acuerdo con los demócratas. Respecto a las relaciones con Rusia, aclaró que el asilo concedido a Snowden no es lo único que motivó que se suspenda el encuentro con el presidente Putin. Good afternoon, everybody. Please have a seat. En un encuentro con periodistas, Barack Obama dijo que no considera a Edward Snowden como un patriota. If in fact he believes that what he did was right. Y que si él cree haber hecho lo correcto al filtrar información sobre programas de vigilancia, debe regresar a Estados Unidos y presentar sus argumentos en un juicio en la corte. La cancelación de la cita bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo, tuvo otras motivaciones, como que no se ha avanzado de manera significativa en los temas que deben discutir los presidentes, pero que la colaboración entre ambos se mantiene. Y respecto a la reforma migratoria, cuya discusión ha quedado pendiente hasta que se reinstalen las sesiones del Congreso, piensa que los republicanos deben dejar a un lado sus políticas internas y pensar en dar una solución al problema de millones de personas que viven en Estados Unidos.
y que una reforma que refuerza la seguridad fronteriza, que permite el pago de multas e impuestos atrasados a los indocumentados y que logra tener empleadores más responsables, es una buena ley aunque no solucione todos los problemas. En Estados Unidos hay unos 11 millones de indocumentados que tienen esperanzas en la reforma. Un grupo de investigadores abrió una antigua tumba en Florencia, Italia, en busca de restos que puedan confirmar la identidad de la mujer cuya enigmática sonrisa inmortalizó Leonardo da Vinci en la Mona Lisa, una de las pinturas más famosas del mundo. La pintura, que atrae a millones de visitantes cada año, es famosa por su misteriosa sonrisa. El Museo del Louvre, donde reposa el cuadro, dice que probablemente se pintó entre 1503 y 1506. Revisemos otras noticias del mundo en nuestro resumen. Las autoridades identificaron otros 2 cuerpos hallados bajo los escombros del edificio que se derrumbó tras una explosión de gas en la ciudad de Rosario, en Argentina. Así, hasta ahora la explosión deja 13 muertos y todavía quedan 8 personas desaparecidas. Además, hay 11 heridos que continúan internados en hospitales. La tarea de búsqueda continúa en el lugar del desastre. La policía española detuvo en el puerto de Algeciras al conductor de un camión que intentaba transportar 700 kilos de cocaína. La prensa española reportó que el hombre había sacado la droga de un contenedor que había llegado desde Ecuador y que estaba en tránsito hacia Arabia Saudita. El chofer del camión, la droga y el vehículo han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. El presidente Nicolás Maduro reveló que muchas veces va a dormir al cuartel de la montaña donde está el mausoleo con los restos de su antecesor, Hugo Chávez. Esta no es la primera vez que el jefe de Estado venezolano hace referencia al vínculo que mantiene con Chávez. Durante la campaña presidencial, Maduro fue objeto de burlas cuando aseguró que vio al expresidente en un pajarito. Aquí está el... Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Esta mañana el profesor Gustavo Costas presentó su renuncia al cargo de entrenador de Barcelona, debido a la falta de buenos resultados en el presente campeonato y por la eliminación de la Copa Sudamericana. Juan José Barcia nos cuenta más de lo sucedido. 40 días sin conocer la victoria en el torneo ecuatoriano y en eventos internacionales fueron suficientes motivos para que Gustavo Costas le ponga fin a una larga etapa de 16 meses al frente del cuadro torero. No haber llegado en el primer lugar de la etapa anterior de nuestro balompié y quedar eliminado de Copa Sudamericana no son las mayores decepciones en el común aficionado, pues lo que realmente agravó al conjunto amarillo es que ha perdido la identidad de juego. Gustavo Costas dialogará por última vez como técnico con los medios de comunicación este sábado en horas de la mañana en el Estadio Monumental. Hasta tanto, la dirigencia busca a su inmediato sucesor y los nombres de mayor aceptación son el del colombiano Hernán Darío Gómez y el argentino Carlos Isquia. Dura tarea que le toca al nuevo técnico. Cambiamos de tema. El técnico de la selección ecuatoriana, Reinaldo Rueda, ya está en Guayaquil para planificar el trabajo que cumplirá previo al encuentro amistoso con España. El estratega colombiano habló de varios temas y José Vicente Ponce nos resume esto en la siguiente nota. En medio de cámaras y periodistas, arribó a Guayaquil Reinaldo Rueda para completar el cuerpo técnico de la selección nacional, que ya trabaja para el partido amistoso con España el próximo miércoles. Su primera reacción fue sobre los seleccionados españoles convocados hoy. Lo de España son 12 años de hegemonía, campeones del mundo, campeones de Europa, campeones europeos en todas las categorías. Creo que somos unos privilegiados de que España venga a Ecuador y poder confrontar a este rival. Ratificó por qué no llamó a Luis Antonio Valencia para este importante encuentro previo a las eliminatorias. Creo que 2 meses de inactividad es muy riesgoso para él y bueno, importante que vuelva a tomar ritmo y que lo podamos disfrutar más adelante. Rueda también calificó el incidente entre los seleccionados Máximo Banguera y Pedro Quiñones. Es algo que es normal y no es normal. No es normal porque son situaciones que se deben de evitar. Es difícil por todo lo que significa un clásico, por la rivalidad, la calentura del juego, pero no debe suceder. Finalmente se conoció que el zaguero Frickson Erazo no integrará el plantel que jugará ante los españoles debido a una lesión. En su lugar fue llamado Denis Quiñones del Nacional. En España hay reacciones de los convocados a la selección por Vicente del Bosque. Esto por el partido que enfrentará a la tricolor ecuatoriana. Los europeos llegarán este lunes por la tarde a la ciudad de Guayaquil.
Los chicos de la Sub-21 empujan con fuerza desde abajo y Del Bosque les ha abierto la puerta de la absoluta. Qué mejor que echar mano de aquellos que nos hicieron campeones con la Sub-21. Uno de ellos es Íñigo Martínez, que entra en la lista por primera vez. El central de la Real es la novedad en una defensa en la que no están Puyol, Piqué ni Monreal. También debuta con la roja el Atlético Coque y vuelven a la selección Isco tras su destacada pretemporada con el Madrid y uno de los mejores de la Eurocopa Sub-21, Thiago Alcántara. En el centro del campo será donde Del Bosque hará más pruebas porque no viajan Xavi Hernández, Busquets ni Mata. Pero donde hay más novedades es en punta. Vuelve Negredo y también Llorente, que no vestía la roja desde la Eurocopa de 2012. Soldado se cae de la lista y aparece en ella por primera vez Tello. El miércoles, ante Ecuador, comienza una temporada que acabará en el Mundial de Brasil, pero antes hay que clasificarse. Son 3 jornadas las que nos quedan para la clasificación del Mundial. Vamos por delante de Francia, pero no nos podemos descuidar porque sería fatal. Pero a 3 días del inicio de la Liga, este partido de preparación para la cita frente a Finlandia el 6 de septiembre no gusta a los equipos. Y el Manchester United regresó a su estadio, el Old Trafford, y en un homenaje a Río Ferdinand, jugador emblema de los últimos tiempos en los Diablos Rojos. Lamentablemente, David Moyes no tuvo un buen debut dirigiendo como local. Como vemos en las imágenes a continuación, enfrentaban al Sevilla. En el minuto 21, Marín marcaría el primer gol. En el minuto 25, nuevamente Marín pondría la segunda, vendría el gol de Antonio Valencia y la dedicación del ecuatoriano para Chucho Benítez, para su hermano, como lo consideraba el gran representante ecuatoriano. Y posteriormente, Ravelo marcaría en el 91. El ecuatoriano Antonio Valencia, el cerebral gol que marcó, se lo dedicó a su amigo Chucho Benítez, quien falleció hace poco. Y en su cuenta de Twitter publicó las imágenes de este tatuaje, el cual hizo en nombre de su hermano, como él lo llamaba. Cerramos la semana con nuestro acostumbrado No Top 5. Esta vez el fútbol se lo llevó todo, todos los reconocimientos. Miriam Zambrano nos presenta a los protagonistas de todas estas jugadas para el olvido. Pasen bien. Tan mal quedaron que por unanimidad el quinto lugar se ganaron. Luke Marrone de la Juve, Johnny Uchuari de Liga de Loja, Cosalo y Matías Pérez García de Tigre se llevan en esta ocasión los aplausos a los peores definidores. Pero ellos por lo menos le pegaron al balón, no como Sam y Matías Correa, que dejaron a toda la afición esperando el momento en que al fin disparen al arco. Lo que sí aseguraron fue el cuarto lugar del No Top. Y así como hay malos atacantes, hay también pésimos arqueros. Si no, pregúntenle a Miguel Palacios, a Nicolás Cambiaso o a Colombi, que no supieron cómo ni por dónde a las redes la bola fue a parar. Mención aparte y premio individual merece nuestro vicecampeón. Ron Warner, al igual que sus compañeros, hasta hoy se pregunta por qué simplemente no la dejó pasar. Pero el indiscutible campeón y número 1 de los peores de la semana es este. No pateó el balón, no rechazó, no generó jugada de gol. Lo que dejó claro es que si te enfrentas a él, o se queda la pelota, o te quedas tú. Y ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo. Por el Día Nacional de la Cultura, la Casa Eva Calderón del barrio Las Peñas, donde funcionan las oficinas de Patrimonio Cultural en Guayaquil, abre sus puertas para recorridos guiados. Cristina Chavarría nos cuenta más de esta experiencia en la cual se aprende de forma vivencial sobre la historia y arquitectura de las casas de este sector de nacimiento de la ciudad. En el barrio Las Peñas, único conjunto urbano de madera de principios del siglo XX, se levanta la Casa Eva Calderón, nombre que recibió este inmueble por la última dueña que tuvo. Allí funciona actualmente el Instituto Nacional de Patrimonio de la región, que por el Día de la Cultura abre sus puertas para brindar recorridos guiados al público. La Casa Calderón es una de las más representativas del barrio Las Peñas, tanto por su concepción arquitectónica como por su rica ornamentación. Fue construida entre 1920 y 1930. Conocer este espacio que fue restaurado por completo es entender más sobre la historia de uno de los primeros asentamientos de Guayaquil y las características de una casa antigua. Miguel Iturralde, director del Instituto de Patrimonio, nos explica sobre este tipo de construcción.
Y ese trabajo en madera es la representación de la habilidad que tenían nuestros carpinteros en la tradición de que Guayaquil era astillero. Y de esa tradición de utilización de los carpinteros de la madera queda también transmitida hacia la construcción de las casas. La estructura, los pisos, las paredes y los tumbados son de madera. Y también las chazas. Son las persianas de madera que están en las ventanas y son muy tradicionales de Guayaquil. Las chazas permiten control de iluminación, privacidad, porque el que está detrás de las chazas puede ver al exterior y el que está en el exterior no puede ver al que está detrás de la chaza. Este inmueble, que fue rescatado del deterioro, refleja la forma de vida de otra época y la utilización de la madera como elemento de construcción autóctono. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Soy Andrea Benítez y de inmediato les cuento las novedades que tenemos del espectáculo. El grupo Deluxe está de aniversario y, como era de esperarse, con esta celebración llega un nuevo disco al que Enrique González, su fundador, llamó Tarde Gris. En esta nota, Joseph Carchi nos presenta también algunos de sus videos. Vamos a ver. Más de 30 años de carrera musical, Enrique González y su banda Deluxe siguen sonando igual de fuerte y ahora están promocionando dos nuevas canciones, Tarde Gris y Acércate Más. Tarde Gris es una canción que habla de un amor un poco fuerte, un poco duro, y la otra es más bailable, acércate a mí, acércate más, que te quiero besar, cosas así. Acércate a mí, acércate más. Ambas son de su autoría y forman parte del nuevo disco titulado Tarde Gris, cuya producción duró más de 2 años. Un trabajo muy bonito realizado entre Ecuador y el extranjero, con muchos productores y artistas internacionales. Ha sido un viaje por todos los géneros musicales, y en este disco está todo ese compendio de géneros musicales para que todo el mundo se divierta. Acércate a mí, acércate más, acércate un poco que te quiero besar. Enrique nos revela cuál es la clave para seguir atrayendo a los oyentes con sus temas. La alegría, sobre todo. Que trato de poner la mayor alegría, pues disfruto de cada presentación que realizo. Si quieren bailar o dedicar románticas canciones, estas son una muy buena opción. Acércate a mí, acércate. Y para cerrar, durante esta semana les hemos mantenido al tanto de todo lo que se ha generado tras la muerte de Betty Pino en Miami. Hoy fue el velorio y entierro de la locutora ecuatoriana, y en la siguiente nota, María Cecilia Moreno nos narra cómo se dio la despedida con la presencia de algunas figuras internacionales de la canción. Con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos y hasta el lunes. Al mediodía de hoy, en una iglesia presbiteriana al sur de Miami, se llevó a cabo el velorio de la locutora ecuatoriana Betty Pino. El servicio religioso fue conmovedor y asistieron algunos artistas como José José, Ana Gabriel y el imitador Julio Zavala. Comentan que anoche en la casa de Betty se realizó un velorio íntimo y que asistieron otras celebridades, pero por lo pronto desde Tel Aviv, Julio Iglesias se comunicó. Fue mi compañera del alma, fue mi ayudante, como digo yo, la que me ponía en la radio. Después llegué a ser su compadre y no pasaba un tiempo sin que me contara cosas de su vida y yo la contara cosas de la mía. Familia entera, porque mi mujer la adoraba. Estas imágenes demuestran el gran cariño no solo de su familia y amigos, sino el del mundo artístico latino, porque la voz de la Florida, la locutora que rompió barreras, la madre y la amiga, ha dejado un gran vacío. En la zona subtropical, uno de los lugares más hermosos del país, Puerto Quito, a 2 horas de la capital. Temperaturas deliciosas, exuberante vegetación y mucho para distraerse, incluyendo los deportes extremos. Carla Delgado nos conduce al lugar. Alejándonos de la rutina de la ciudad y aprovechando el sol de verano, emprendimos un nuevo viaje. Esta vez el destino era Puerto Quito, el cantón más joven de la provincia de Pichincha, ubicado a solo 2 horas y media de la capital. Al llegar comprobamos que es un lugar con un clima privilegiado, que registra las más altas temperaturas de la provincia, 25 grados. Una de las zonas paradisíacas de Puerto Quito es la isla,
creada con un concepto de conservación de la naturaleza. Durante nuestra caminata nos encontramos con uno de los bosques de bambú gigantes más sorprendentes de la zona. Marco Rojas, propietario del lugar, nos dice que estos árboles tienen más de 50 metros de altura. La propiedad de este bambú, y por eso lo hemos sembrado, es para que conserve el agua en los ríos. Por eso está ubicado a 5 metros de un río, a 5 metros del otro río y a 30 metros de la unión de los dos ríos. Puerto Quito se caracteriza por contar con bosques húmedos primarios, diversidad de flora, fauna y de los frutos más exóticos como el arachá. Por la estructura tan diversa de su geografía bañada por majestuosos ríos como el Caoni, es el lugar propicio para practicar deportes extremos como el tubing. Pero queríamos conocer más. Luego de pasear por la playa, sitio que reúne a las familias, llegamos a la cascada de Xixing, que significa hojas del viento en lengua shuar, un espacio energético. Ahí nos propusieron hacer canyoning. El reto era descender por esta cascada de 40 metros. Sin dudarlo, nos pusimos el equipo y todas las seguridades que estos deportes requieren. Al bajar, un sinnúmero de emociones se mezclan. Una experiencia recomendada. Deportes como el canyoning hacen de Puerto Quito uno de los principales atractivos turísticos que tiene el Ecuador para el deporte de aventura. A la noche, junto al calor de una fogata, nos esperaba el ritual del chocolate, una nueva actividad de la zona. Tostar el cacao, molerlo hasta convertirlo en chocolate que, acompañado de frutas del lugar, se convierten en un manjar exquisito. Así es Puerto Quito, una zona que ofrece toda una gama de actividades junto a gente cálida y amable. Bien, nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Hasta el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Más información en Telemundo.